tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio y como siempre les traigo la palabra del día de hoy. ¿Sabe? Una de las cosas que luego nos pasa es que solemos desanimarnos cuando vemos que las cosas no pasan como nosotros esperábamos, y luego hay gente que cuando no conoce la palabra de Dios lo primero que hace es decir Dios por algo hace las cosas y se empieza a conformar con lo que está pasando y deja de perseverar en la palabra de Dios. Pero piensen esto, el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, y si no me equivoco en el versículo 19, habla acerca de que no pasará, que no se cumpla ninguna de las promesas ni toda la palabra de Dios antes de que se acabe el mundo. Entonces, quiere decir, la Biblia tiene más promesas que reglas. Eso tenemos que caminar en ello, tenemos que tener la conciencia de ello. Las reglas, hay algunas reglas y muchas de ellas son más de convivencia que reglas de santidad. Pero sin embargo tiene más de 2.700 promesas. Entonces cuando encontramos todas estas promesas en la Biblia, ¿sí? Y nos damos cuenta que no va a suceder que se acabe esta vida y que no se acaba esta era sin que se cumpla la palabra de Dios completa, eso nos da la esperanza de que debemos nosotros de aferrarnos a las promesas y de que debemos de conocer la palabra, pero para que estemos al pendiente del hecho de que todas las promesas se van a estar cumpliendo cabalmente en nosotros, en lo individual, en nosotros como pueblo de Dios y en la tierra como tal. Entonces, eso nos da una vida de esperanza porque dejamos de vivir pensando en que Dios por algo hace las cosas y empezamos a vivir con la idea, con la conciencia y con la encomienda de estar buscando el cumplimiento de la palabra de Dios. Y piensa esto, no es algo que usted y yo podemos provocar, sino que es algo que Dios ya prometió, es algo que Dios ya dijo, es algo que ya no hay manera de darle la vuelta. Todo se tiene que cumplir. Ahora, lo único que tenemos que decidir es que si vamos a dejar que suceda en otro lado, o si nosotros nos vamos a hacer parte del cumplimiento de esta palabra y nos vamos a hacer testigos de las promesas que Dios ha hablado acerca de nosotros. Entonces, esto es una decisión de nosotros. Entonces, podemos seguir viviendo con la idea de que Dios por algo hace las cosas, o podemos vivir con la conciencia de que estamos buscando que la palabra de Dios se cumple, porque por eso dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creer que le hay y que es galardonado, que Él recompensa o que da galardón a quienes lo buscan. Entonces, hay una garantía en el buscar a Dios y hay una garantía en el hecho de buscar el cumplimiento de las promesas, porque en ese momento nos hacemos objeto de la voluntad de Dios y no solamente estamos esperando como que la voluntad de Dios sea algo que nos pase de lado o que simplemente nos alcance, porque eso es algo que pasa en la vida de muchos. Si Dios quiere, no es que si Dios quiere, Dios ya quiso, Dios ya murió en la cruz, Dios ya pagó por sus pecados, Dios ya pagó por sus enfermedades, Dios ya pagó por cada una de las deudas que no hemos contraído, sino las que vamos a contraer. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que tenemos que ser aquellos que seamos galardonados por el hecho de buscar el cumplimiento de la palabra de Dios, que seamos recompensados por no conformarnos porque las cosas simplemente sucedan, sino porque estamos ahí perseverando en el puro y simple hecho de que las promesas nos alcancen a nosotros. Y por eso Jesús vino y dijo: yo he venido para que tengan una vida plena y una vida abundante. Eso es lo que dice Juan 10:10. Entonces, ¿usted qué está esperando? ¿Que las cosas pasen o que sea usted aquel que viva la vida plena y abundante? Por eso dice la palabra: a los que creen, todo les es posible. Entonces, ¿le es posible o no le es posible? Porque lo que es imposible es para aquellos que son faltos de fe y aquellos que no conocen la palabra y que no perseveran en el hecho de que la palabra se cumpla como tal. Porque hay gente que es pobre, ¿sí? Hay gente que es pobre en la tierra y vive como pobre en la tierra, pero hay gente que es pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que está dispuesta a ser sorprendida por Dios todo el tiempo, pero no sorprendida porque Dios venga y le haga cosas que no sabía, sino que aún cuando se cumplen las promesas, se sorprende porque Dios siempre nos supera las expectativas. De eso se trata la palabra de Dios. Entonces, la cuestión aquí es: usted y yo deberíamos de realmente llevar un récord, deberíamos de tener subrayada nuestra Biblia con todas las promesas, o simplemente tener una Biblia de esas que les llaman versión promesas, y entonces deberíamos de estar palomeando cada una de las promesas que hemos visto cumplirse, y entonces viviremos con emoción de saber cuántas cosas Dios todavía tiene que hacer en su vida y en la mía.
y que lejos de pensar que Dios por algo hace las cosas, podamos entender cuál es el orden de lo que Dios está haciendo y podamos perseverar en la siguiente, en la siguiente y en la siguiente promesa hasta que vivamos una vida verdaderamente plena y abundante. ¿Cómo ve? Se lo dejo de tarea, espero que mediten ello y nos vemos en el siguiente devocional. Por favor, no deje de visitar las redes sociales de Inspiración Radio, no deje de visitar las redes sociales de redcouch.mx y nos vemos pronto. Que Dios les siga bendiciendo.